Bueno, vamos a empezar porque sí, hay bastante material que hay que cubrir hoy. El día de ayer estuvimos platicando sobre el proceso de gestión de riesgos y decíamos que es un proceso que tiene 3 etapas: identificar los peligros, evaluar el grado de riesgo y proponer después controles y darle seguimiento. Entonces, para la identificación de peligros, ¿verdad?, o condiciones que tienen el potencial de dañar la salud, pues existen varios métodos. El que revisábamos ayer pues es el método John-Hazard Analysis, que prácticamente consiste en comprender pues qué es lo que hace el trabajador, identificar en esas tareas cuáles son las condiciones o aspectos que le pueden afectar su salud y definir, ¿verdad?, cuál es la consecuencia más probable de que ese peligro pues se vuelva realidad. Entonces, decíamos que para poder hacer este proceso, pues lo primero, ¿verdad?, es entender cuáles son esas actividades rutinarias y no rutinarias que hace el trabajador. Y les decía de que idealmente, pues si esto ya ustedes estuvieran laborando en una empresa, la fuente de información oficial pues son los descriptores de puestos, porque ahí se supone que están resumidas, ¿verdad?, las funciones del personal. Ahora bien, ocurre que a veces, dependiendo del tipo de empresas, o ese descriptor no está disponible o no está actualizado, o simplemente pues no es muy realista, o no lo quieren compartir o no lo tienen, ¿verdad? Depende si es una empresa muy pequeña o muy grande. Entonces, lo que se puede hacer también para poder complementar, digamos, esta información, o para poder recabarla en caso no la tengamos, es hacerlo a través de entrevistas, pues en primer lugar a los mismos trabajadores, ¿verdad? Porque son los que están en las tareas y saben lo que hacen, a través de observación del trabajo que hacen las personas, o pues complementando esto con lo que digan los supervisores de esos trabajadores. Este análisis de riesgo se hace por puesto de trabajo. Es decir, que si yo tengo 25 trabajadores en un puesto, tengo que seleccionar para poder hacer pues a las personas idealmente que tengan más experiencia, porque son aquellas pues que habrán eh, ido viendo cómo el puesto evoluciona, digamos, con el tiempo, y pues pueden ayudar a dar una visión como más completa de qué es lo que realmente se hace o no. Las tareas que se tienen que identificar pues son todas, ¿verdad? Aunque no estén necesariamente en el descriptor del puesto, una vez la persona las haga y las haga por orden de una jefatura, ya sabemos que eso, perdón, ya sabemos que eso, pues, si le pasa algo a la persona, va a ser responsabilidad patronal. Entonces, normalmente, pues a la vez de que uno va identificando las tareas, uno también tiene que ir viendo dónde es que la persona hace el trabajo, porque los peligros pueden estar en la tarea que hace la persona o en el espacio físico donde la persona tiene que estar para poder realizarla, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en una oficina o en un área de trabajo específica. También se tiene que recopilar cuántos trabajadores hacen esa misma tarea y si hay personas que están en condiciones vulnerables. Esto se debe a que la ley pues nos obliga, ¿verdad?, a proteger de forma especial a estas personas vulnerables. ¿Y quiénes son personas vulnerables? Mujeres embarazadas, personas de la tercera edad, personas con enfermedades crónicas, personas con algún tipo de discapacidad, sea física, sensorial o mental, o personas que están en periodo de posparto y lactancia. Una vez se conocen las tareas, uno tiene que tratar de identificar pues las fuentes de daño que puedan existir, cómo puede ocurrir el daño y si más de una persona puede salir dañada. Para esto se puede utilizar pues principalmente la observación del lugar, ¿verdad?, y de las tareas, pero de forma complementaria y especialmente cuando no tenemos pues, mucha experiencia o cuando el trabajo es un poco complicado. Podemos utilizar checklist. En el trabajo final, que prácticamente es esto lo que ustedes van a hacer, yo les he brindado por ahí 2 checklists, un checklist para que vean peligros por tarea y otros para que vean peligros por estación de trabajo. Van a ver que hay cosas que más o menos se parecen, y eso es así, ¿verdad? La idea de esos checklists pues es simplemente contar con una guía que nos permita o que nos facilite
ver peligros que de otra manera se nos pueden haber pasado por alto. Las checklists normalmente se construyen a partir de la ley nacional. En este caso, pues el decreto, digamos, que puede sernos más útil es el 89, pero eso no significa que no podamos usar otros instrumentos internacionales para poder ayudarnos a ver peligros, como del INS, del OSHA o de cualquier otro instrumento. Hola, sí, veo que hay. Adelante. El checklist de la sesión de trabajo es el que hicimos en la universidad. ¿O ese es un ejemplo? No, ese que hicimos es solamente uno, o sea, es una parte de lo que uno verifica en un puesto de trabajo, porque en ese momento solo vimos infraestructura. Pero en una estación de trabajo pueden haber otros peligros, pueden haber de tipo mecánico, de tipo eléctrico, de tipo químico, etcétera. Pero entonces, así como usamos ese checklist de, digamos, de infraestructura para un área de la universidad, pues así se usa, ¿verdad? Para una estación de trabajo. Las cosas que aplican, ¿verdad? Por ejemplo, cosas de escalera, pues no son aplicables, pero cosas de pisos, paredes, áreas libres de trabajo, pues eso sí. Entonces, las que yo les he dado, ¿verdad? Están pensadas, que están en el trabajo, están en las indicaciones del trabajo como un anexo. Bueno, no como un anexo, están en el trabajo. Ahí se las he colocado yo. Están hechas, pues, pensadas para ir a hacer una inspección, ¿verdad? Cuando se hicieron esas checklists, se hicieron para hacer un diagnóstico de condiciones peligrosas. Ay, perdón, es que estoy tomando unos medicamentos que me dan bastante sueño. Se hicieron para identificar condiciones peligrosas en empresas manufactureras, pero son bastante generales. Por eso en la tarea yo les pido, ¿verdad?, que después de hacer el descriptor del puesto y entender las tareas de ese puesto que ustedes van a elegir para hacer este análisis, que ustedes le den una revisión a esas checklists que yo les he puesto ahí. Posiblemente, dependiendo del tipo de puesto que ustedes elijan, van a haber aspectos que no van a aplicar. Por ejemplo, en el checklist hay aspectos de riesgos mecánicos. Pues si ustedes eligen un trabajo de oficina, esa categoría no les va a aplicar. Entonces, simplemente ustedes, pues necesito que antes de pasar el checklist, ahí cuando me envíen su informe, pues me coloquen del checklist los puntos tales, tales y tales y tales, ¿verdad? No aplicaban porque el trabajo era de esta naturaleza. Y simplemente, pues no los completan, ¿verdad? Y el resto que sí aplican, pues sí los utilizan. El checklist es nada más una orientación. Ajá. Es solo para ayudarlos a que puedan ver cosas, pues, ¿verdad? Igual, si ustedes, por ejemplo, eligen un puesto de trabajo que tiene algún peligro que no está en ese checklist, pero ustedes lo ven cuando van a hacer la inspección visual o ustedes ya saben pues que existe, entonces pueden agregar más preguntas sin ningún problema. O sea, los checklists realmente uno los construye a conveniencia. Uno trata de identificar antes de llegar al lugar de trabajo cuáles son los tipos de peligros que uno puede encontrar para afinar su instrumento, digamos, o buscar más información de ese rubro y agregar preguntas que cuando lleguemos nos ayuden a identificar si hay o no hay un problema. Por ejemplo, yo les comentaba en la clase pasada que estuvimos haciendo este proceso con unos estudiantes en varios hospitales del Seguro Social y ahí pues hay algunos peligros bien particulares que no están en ninguna otra parte, como por ejemplo peligros de radiación por los cuartos de rayos X, ¿verdad? Entonces ahí, como ya se sabía que eso iba a estar presente, o peligros de tipo biológico, por ejemplo, por todos los fluidos y todo eso, lo que se hizo fue que se buscó información de peligros en sectores hospitalarios y se agregó al checklist preguntas específicamente de ese tipo de cosas, ¿ya? Para cuando se fue a hacer la inspección, pues validar si esas cosas estaban presentes o no estaban presentes. Entonces, sí, estos instrumentos son dinámicos, ¿verdad? Cada vez que uno va a hacer este proceso, uno tiene que revisar sus instrumentos y garantizar pues de que no vaya preguntas de cosas que no apliquen y que no falten cosas que sí puedan estar presentes. En nuestra legislación, en el decreto 89 decíamos, estos son los aspectos que se cubren
los tipos de peligros que se abordan, ¿verdad? Orden y limpieza, sanitarios, agua, temperatura, humedad, ventilación, incendios, maquinaria y equipo, iluminación, ruido, ergonomía, vibraciones, sustancias químicas, riesgos eléctricos y seguridad estructural o infraestructura, que es lo mismo. Pero de nuevo, si hay alguna cosa bien particular del puesto que no esté aquí, ¿verdad? Como en ese caso, ¿verdad? Esa parte de todos los riesgos biológicos de un hospital, pues no significa que no solamente que solamente la ley podemos usar otros instrumentos internacionales. Lo importante es que tratemos de ver todos los peligros que estén presentes. Entonces decíamos que los checklists pues nos sirven para ir a identificar condiciones peligrosas a través de la observación directa del trabajo y que si es un puesto de trabajo pues lo adecuado es ir a ver por lo menos una vez cada tarea. Si la tarea no es repetitiva hay que tratar de, y no la podemos ver porque no es una tarea que hacen cuando nosotros estemos en nuestra inspección, pues por lo menos entenderla de la boca del trabajador para partir de esa entrevista tratar de identificar peligros y luego cuando ya la tarea se haga, hacer una inspección nuevamente. Luego de pasar el checklist, si nosotros lo deseamos, podemos complementar con entrevistas a los trabajadores solo para ver si no se nos quedó alguna condición peligrosa. Y ya luego, pues, para cada peligro, decíamos la clase pasada, habrá que identificar su consecuencia o su daño potencial, el cual, pues, puede ser una enfermedad, o un accidente, un daño derivado de accidente, lo cual, pues, como ya vimos anteriormente, puede ser una lesión, ¿verdad? Una herida, una quemadura, una fractura, una intoxicación, etcétera. Entonces, cuando uno está haciendo estos procesos, normalmente lo que se construyen son matrices. Esta matriz es muy parecida a lo que ustedes van a hacer en su trabajo. Tiene las mismas partes, ¿verdad? Tiene un componente, lo que está en verde, que es una parte donde uno describe el peligro que uno identifica y su consecuencia. Una segunda sección que es para evaluar los riesgos asociados a cada peligro y una tercera sección donde identificamos pues cuáles van a ser las medidas o los controles que se van a establecer para cada uno de esos peligros. Este primer proceso que está en verde es prácticamente lo que hacemos con el Joe Hazard Analysis. Identificar las tareas, cuáles son las condiciones dañinas, ya sea con el checklist o con observación, y luego pues decir las consecuencias. Entonces aquí vemos un ejemplo, supongamos el caso de un jardinero, ¿verdad? Un jardinero pues tiene una tarea que es podar árboles. En esta poda de árboles pueden haber múltiples peligros, puede haber un peligro de exposición prolongada al sol, puede ser que la persona utilice escaleras antiguas y dañadas, ¿verdad? O que la persona pues use de manera irresponsable o de manera peligrosa o insegura, ¿verdad? Herramientas cortopunzantes. Entonces, a partir de estos peligros, ¿verdad? Identificamos sus consecuencias. Por ejemplo, en la exposición al sol, pues la consecuencia es una insolación. El hecho de usar una escalera antigua o mala es una caída y una fractura. Y en el caso de manejar mal una herramienta cortopunzante, pues es posiblemente una herida. Entonces, aquí lo pongo como ejemplo porque una tarea puede tener múltiples condiciones que pueden generar un daño potencial. Entonces, el objetivo de esta primera parte en verde es poder identificar esas cosas. Ahora bien, si esta solamente es una tarea y la persona tiene 20 tareas, va a llegar un momento en el que yo voy a ver que la lista de peligros pues se puede volver bien manejable y la empresa no necesariamente va a tener los recursos para poder resolver o abordar todos los peligros. Entonces, por eso se vuelve necesaria una segunda parte, que es la evaluación de los riesgos. La evaluación de los riesgos es un proceso que nos va a ayudar a establecer prioridades de actuación de tal manera que podamos volver el trabajo mucho más manejable. La evaluación del riesgo se hace para cada uno de los peligros que nosotros hemos identificado. Entonces, aquí, por ejemplo, yo tengo 3 peligros, cada peligro tiene que tener su grado de riesgo. Entonces, existen varias metodologías para hacer esta evaluación de los riesgos.
La primera, ¿verdad? Es un método pues bastante simple que se llama el método simplificado del INST. Este fue propuesto por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España. Es el método que normalmente el Ministerio de Trabajo de aquí de El Salvador les explica a los comités de salud y seguridad ocupacional cuando van a las capacitaciones de 8 horas, y es el que ellos, como el que explican, ¿verdad? El que enseñan, porque es bastante práctico. Este método evalúa, digamos, o da un grado de riesgo dependiendo de dos factores: la probabilidad de que ocurra un daño y la gravedad de las consecuencias que ese daño eh, puede generar. En este sentido, ¿verdad? La probabilidad pues puede tener tres niveles: alta, media o baja. Alta significa de que cuando la persona se expone a ese peligro, es pues casi siempre o siempre seguro que le va a pasar el daño que hemos estimado o la consecuencia. Media es que al menos la mitad de las veces que la persona se exponga al peligro va a sufrir un daño, y baja es que pues rara vez le va a ocurrir algo. En cuanto a la consecuencia, se distinguen tres tipos de consecuencia: ligeramente dañino, dañino y muy dañino. El ligeramente dañino es golpes, cortes, cosas que pueden generar disconfort, pero que no necesariamente la persona se va a incapacitar. En el dañino, la persona puede sufrir ya una incapacidad menor, como una torcedura, una luxación, un trastorno musculoesquelético, ¿verdad? Y en el muy dañino, pues ya la persona puede llegar a fallecer o a quedar incapacitada de manera permanente. Entonces, para aplicar este método, lo que uno hace, ¿verdad? Es que normalmente en un equipo de trabajo, que suele ser el Comité de Salud y Seguridad Ocupacional, se va valorando peligro a peligro, tanto su probabilidad como su consecuencia. Y dependiendo de la evaluación que se le dé, ¿verdad? O cómo lo considere el equipo, pues se utiliza la tabla que ustedes pueden ver en pantalla para poder definir cuál es el grado de riesgo que corresponde. Entonces, si nos vamos al ejemplo, la tarea de podar árboles pues tiene una exposición prolongada al sol, y esto pues puede generar insolación. Ahora, si usamos esta metodología, la insolación, ¿verdad? Es una consecuencia pues que en gravedad no va a generar una incapacidad mayor, ¿verdad? Es más, por insolación puede ser que la persona pues solamente el mismo día se recupere. Entonces podríamos ponerle pues que tiene una consecuencia ligeramente dañina, o en este caso, me la voy a borrar quizás aquí esto, estaríamos aquí. Ahora, ¿qué tan probable es que un jardinero que se esté asoleando sufra una insolación? Pues bueno, no es que todos los jardineros todos los días se insolan, ¿verdad? Porque no ocurre, pero es algo que no le extrañaría a nadie. Entonces, en ese caso, pues yo creo que podría ser una probabilidad más bien media, ¿verdad? No baja ni tampoco alta. Entonces acá, ¿verdad? Tendríamos una probabilidad media, y esto pues implicaría que es un riesgo tolerable. Ahora, ¿qué implica que sea un riesgo tolerable? El mismo método nos da una interpretación de cada categoría. Entonces, un riesgo tolerable pues significa aquí, ¿verdad? Que no necesariamente hay que tomar una acción en este momento, pero si se hace algo, pues habrá que recomendar aspectos que no supongan una mayor carga económica, porque posiblemente hay otros peligros que sí van a tener mayor riesgo, que van a necesitar más recursos. Entonces, aquí, por ejemplo, algo que se podría proponer, ¿verdad? Es, bueno, aquí sería la probabilidad baja y ligeramente dañino, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, ligeramente dañino. Entonces, tolerables, ¿verdad? Entonces, si vamos a proponer algo, pues habrá que proponer algo que no sea muy caro. Se puede proponer, pues, proporcionarle gorras, digamos, o evitar el trabajo en las horas más calurosas del día, ¿verdad? O asegurarse que los trabajadores, pues, siempre tengan disponible hidratación. Y el responsable de verificar, pues, tendríamos que colocar ahí quién puede ser la persona que se va a encargar de asegurar que esa medida se logre, ¿verdad? Este responsable, pues, en muchos casos, ¿verdad? Suele ser el Comité de Salud y Seguridad Ocupacional.
Y entonces así vamos, ¿verdad? Para cada peligro. Por ejemplo, el siguiente, escaleras antiguas y dañadas, lo que puede generar es una caída y una fractura. Entonces vamos a ver. La probabilidad de que ocurra una fractura, si una persona usa una escalera dañada, pues yo digo que está entre alta y media, ¿verdad? Dependiendo de los reflejos de la persona, de la edad, de muchas cosas. Podríamos colocarla en este caso alta, ¿verdad? Sobreestimando un poquito la probabilidad. Y la consecuencia, pues en el caso de una fractura, sí nos va a generar pues una incapacidad. No necesariamente la muerte o una incapacidad permanente, pero sí una baja laboral. Entonces nos vamos a la tabla y vamos a probabilidad alta, en el caso de la fractura, y luego pues una consecuencia dañina porque nos va a generar una incapacidad y eso pues equivale a un riesgo importante. Entonces, un riesgo importante, ¿verdad? Lo que dice aquí, no se debe comenzar el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede ser que se precisen recursos considerables para controlarlo. Cuando el trabajo se está haciendo, debe remediarse el problema en un tiempo más rápido que los moderados. Entonces, este sería, ¿verdad? Importante. Y pues la probabilidad dijimos que era alta y la consecuencia, ¿verdad? Aquí cuesta un poquito escribir con esto. La consecuencia pues era dañina. Entonces ya con esto ya vamos priorizando, porque ya tenemos un riesgo tolerable y un intolerable. Entonces, si yo tuviera que elegir a dónde empezar a destinar los recursos, pues definitivamente sería en el segundo, ¿verdad? Porque tiene un mayor grado de riesgo. Y así vamos gradualmente hasta que terminamos de hacer el barrido por todos los peligros que identificamos en esa tarea y hasta que completamos todas las tareas. Entonces, este es un proceso que realmente, pues, cuando uno lo va a hacer para toda la empresa, pues es un poco agotador, ¿verdad? Pero es muy importante hacerlo bien porque si nosotros se nos pasa un peligro, pues eso puede significar de que la persona sufra, digamos, algún daño a su salud porque no establezcamos ningún tipo de control. No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento de cómo es que se evalúa el riesgo y la diferencia entre un peligro y un riesgo. ¿Preguntas? ¿No? Yo creo que todo bien, ingeniera. Ok. Bien. Este método, ¿verdad? Aunque es bastante sencillo, porque realmente es bastante sencillo, tiene una desventaja que puede resultar un poco subjetivo, ¿verdad? Entonces, y este método no toma en cuenta, por ejemplo, la posibilidad, o no toma en cuenta qué tan seguido la persona está en contacto con ese factor peligroso. Por ejemplo, aquí hemos dicho de que uno de los peligros que puede sufrir un jardinero al podar árboles es caerse de una escalera antigua. Pero si realmente, ¿verdad? La poda de los árboles no es una actividad que hace todos los días, pues posiblemente ese peligro no sea de tanto riesgo como el peligro que podría sufrir al hacer otra actividad que sí la haga diariamente. Por ejemplo, qué sé yo, eh, una actividad de cortar el césped, que eso lo pueden hacer más seguido, cada 2 días. Entonces, esa otra tarea, digamos, puede tener peligros que la persona está en mayor exposición, pues más seguido. Entonces, esa condición de exposición no la considera este método. Por eso, ¿verdad? Existe otro, ¿verdad? Que es el que van a usar ustedes en su trabajo, que se llama método FINE. El método FINE fue propuesto en un contexto armamentístico, ¿verdad? Y es una ampliación de otra herramienta que se llama análisis de modo de fallas y efectos, ¿verdad? Que es una herramienta que se utiliza más en el área de calidad, pero a la seguridad. Este método FINE es interesante porque trata de estimar un valor numérico, ¿verdad? Para poder graduar los niveles de riesgo. Este valor representa, ¿verdad? La urgencia con la que se deben de tomar medidas correctivas. Es un poquito menos subjetivo porque este método da una escala para poder asignar un valor numérico.
Entonces, en esta metodología, el grado de riesgo se calcula multiplicando las ponderaciones de 3 factores: severidad, exposición y probabilidad unitaria. La severidad y la probabilidad es muy parecido al método de Linz. La severidad, pues, se refiere a la gravedad de las consecuencias, y la probabilidad a qué tanto esperaríamos observar que se dé el daño, ¿verdad?, potencial. La exposición, que es el nuevo factor, se refiere a qué tan seguido la persona está en contacto o está de frente, pues, a ese peligro, digamos, que estamos describiendo, entendiendo que entre más seguido esté en contacto con ese agente peligroso, pues más severo va a ser el grado, o sea, más grande va a ser el grado de riesgo, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo usar una escalera que está mala una vez al año que usarla todos los días. El segundo trabajo es más riesgoso. Entonces, eso es lo que trata de reflejar ese factor. Y hay tablas de referencia. ¿Cómo así? Por ejemplo, para el factor severidad, ¿verdad? La severidad es el valor asignado al daño más probable que va a sufrir una persona si se materializa pues toda la secuencia de eventos que puede generar el peligro, ¿verdad? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, que es un poquito más específico con lo que se entiende por distintas severidades. Entonces, allá solo teníamos 3 categorías, ¿verdad? Levemente dañino, dañino, muy dañino. Aquí hay 5. Vemos, por ejemplo, que si un peligro, pues puede causar pequeños cortes, irritación, dolor de cabeza o incapacidad de menos de 10 días, es una categoría 1 y la severidad puede estar entre 1 y 3. Si son quemaduras, torceduras, dermatitis o lesiones con incapacidad de 10 días a 60 días, una severidad entre 3 y 8. Si es una fractura mayor, amputación, intoxicación no mortal o múltiples lesiones, o una lesión con una baja de más de 60 días, de 8 a 15. Amputaciones graves, cáncer, enfermedades crónicas que afecten la vida o lesiones mortales, de 15 a 30. Y si es un peligro que puede dañar a múltiples personas, ¿verdad? Entonces la severidad pues se sube hasta un máximo de 100. Pues, esta es una versión de las tablas Fine, ¿verdad?, que dan rangos. A veces puede resultar un poco complicado elegir, bueno, si estoy entre 3 y 8, ¿qué le pongo? ¿Verdad? Le pongo 4, le pongo 5. Entonces, por eso el método también presenta una tabla abreviada, que es la que ustedes ven aquí, que pues trata de facilitar esa decisión, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver lesiones leves 1, baja laboral 5, amputación o invalidez 15, muerte 25, varias muertes 50 y muchas muertes, grandes daños 100. La exposición se refiere pues a qué tan seguido la persona se expone o está en contacto con la situación peligrosa. Entonces aquí también hay una tabla, ¿verdad? Muy remotamente, si la persona pues casi no se expone o casi nunca, raramente pues hay alguna vez, ¿verdad?, la persona hace el trabajo, y regularmente de una vez al año a una vez al mes, ocasionalmente de una vez al mes a una vez por semana, frecuentemente varias veces al día o continuamente muchas veces al día. Entonces vemos de que ahí la severidad, la exposición, perdón, va incrementando en la medida que la persona esté más frecuentemente en contacto, ¿verdad?, con ese peligro. Y la probabilidad, que esto se refiere, ¿verdad?, a qué tan, si la persona entra en contacto con el peligro, qué tan probable es que ocurra el daño potencial. Entonces aquí tenemos varias cosas: prácticamente imposible, nunca ha pasado, ¿verdad?, a pesar de que la persona ha estado muchos años trabajando así; remotamente posible pero concebible; se sabe que ha ocurrido allá, ¿verdad?, en algún momento; rara, ¿verdad?, bastante frecuente, menos del 50% de probabilidad; completamente posible, no sería nada extraño, tiene una probabilidad del 50%, y 10, ¿verdad?, si es lo más probable que pase. Entonces lo que hacemos es que nosotros venimos y multiplicamos el valor de severidad por el valor de exposición por el valor de probabilidad. Y al multiplicar los 3 valores nos va a dar una puntuación que vamos a venir a buscar a esta tabla. Y dependiendo de la puntuación, pues vemos de que la clasificación del riesgo
Va desde trivial hasta intolerable. Aquí es importante decirles de que esta clasificación del riesgo no necesariamente va a corresponder a la del método LINST, porque esta incluye un factor más, ¿verdad? Entonces no tiene por qué ser el mismo grado de riesgo si yo lo hice con la otra metodología o con esta, ¿verdad? No tiene por qué, son diferentes. Ahora bien, igual, esta metodología pues propone también una interpretación, ¿verdad? Para cada categoría. Ya todos los riesgos de moderado en adelante necesitan intervención. ¿Ya? Entonces, esta es otra manera de hacerlo, pues distinta, ¿verdad? Igual, yo veo las dos pues bastante accesibles, pues, en ese sentido, ¿verdad? Esta quizás un poquito más, porque no tengo que andarme preguntando mucho qué es un ligeramente dañino, sino que ya aquí pues yo veo la tabla, veo el peligro y pues en función de eso, pues puedo ir asignando estos aspectos. Este trabajo, ¿verdad? Final, yo les he dicho ahí que lo pueden hacer individual o en pareja. Yo pienso que lo más sano, ¿verdad? Y lo que más reflejaría un ejercicio real es hacerlo en pareja, porque realmente esto se hace en el comité. Entonces, entre el comité, pues van consensuando, ok, bueno, ¿qué valor de probabilidad se le pone, ¿verdad? ¿Qué valor de severidad? ¿Qué valor de exposición? Es muy importante que para poder hacer esto del método FIND, las dos personas hayan ido a ver el trabajo, porque si no, no van a poder dimensionar correctamente ni la severidad, ni la probabilidad, ni mucho menos la exposición, ¿ya? Entonces, aunque vayan en equipo, pues no es posible que alguien solo vaya a levantar el checklist y que la otra persona solo se encargue de evaluar los riesgos, porque esa evaluación va a estar mal hecha, ¿verdad? Las dos personas tienen que hacer el trabajo realmente en equipo, o sea, juntas, tienen que ir a ver tienen que ir a ver el puesto y luego tienen que sentarse a discutir, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la calificación que le van a dar? Eso sí lo van a hacer en pareja, si lo van a hacer individual, pues ustedes hacen todo, ¿verdad? Pero lo que sí no se debe de hacer es dividir el trabajo así, o sea, alguien que vaya a hacer el checklist y el otro que ni fue a ver nada, va a empezar a evaluar, eso no sirve, ¿verdad? Ok, entonces vamos a hacer un ejemplo. Quiero que vean por favor esa fotografía. Ahí tenemos un operario de metal mecánica de un pequeño taller, ¿verdad? Es una pues microemprendimiento y pues el señor ahí está haciendo pues un pulido de ese tubo que después lo va a ocupar para pues, otra cosa que está haciendo él, ¿verdad? Para otro trabajo que está haciendo. Entonces, imagínense que este es un puesto de trabajo que ustedes están analizando. Lo primero, pues, sería identificar los peligros. Tómense unos minutos, por favor, y reflexionen un peligro que ustedes ven en ese puesto de trabajo. Voy a preparar ahorita un pequeño archivo para que podamos ir practicando un poco. Voy a dejar de compartir un momentito, pues necesito compartir pantalla completa. Ok. ¿Alguien me podría decir, por favor, un peligro que ustedes vean ahí? Voy a tratar de ir llenando como que estuviéramos haciendo el trabajo. Un peligro que ustedes vean ahí. Que no está usando equipo de protección personal. Ok, siempre fíjense que cada vez que he puesto este ejercicio, siempre esa es una cosa que suele salir. Pero, ok,
recordemos de que el equipo de protección personal es un control, ¿verdad? Que responde a que hay algo ahí que hace que nosotros necesitemos ese equipo de protección personal, porque el equipo solo es una barrera entre el peligro y la persona. Entonces, repito nuevamente la pregunta, ¿cuál es el peligro que vuelve necesario el uso de equipo de protección personal? ¿Y qué equipo? Entonces, o sea, que son dos momentos diferentes, ¿verdad? O sea, ¿existe alguna cosa que a mí me hace pensar, esta persona necesita equipo? Entonces, el peligro no es no tener equipo, ¿sí? Sino la condición que me hace necesitar ese equipo. Ok, ¿cuál es el peligro entonces? Puede ser corte o lesiones en sus manos. Las Esa es la herramientas consecuencia. Sí, las herramientas cortopunzantes, como se había dicho. Esa es una pulidora. Una pulidora puede generar, es cierto, le puede generar un corte, pero ¿qué es lo que le puede generar el corte? Porque no es la herramienta no la vamos a poder eliminar. ¿Cuál es el problema? La mala técnica. Exactamente. La mala técnica de Ese es uso de el la peligro. herramienta. Así es, correcto. Si se fijan también, esa herramienta no tiene guarda. Las pulidoras normalmente tienen una protección para evitar de que ese disco quede desnudo, porque ese disco tiene filo. Entonces, ahí hay dos cosas. La mala manipulación de la herramienta, ¿verdad? Que es un peligro, y la falta de la protección en la herramienta. Entonces, coloquemos eso. Voy a poner aquí. Okay. Vamos a ver. Acá, por ejemplo, la tarea sería, ¿verdad? Ya pensando en el formato que ustedes tienen que llenar. Entonces, pulido de tubos. El peligro es mala técnica de manejo de la pulidora. Y hay otro peligro que es falta de protección en pulidora. Voy a poner la guarda. Ok. Ahora, ustedes me decían por ahí, ¿verdad? Que el peligro era el corte, pero el corte realmente es la consecuencia de estas dos cosas. Es el daño potencial que puede sufrir la persona a partir de la exposición a esas dos condiciones peligrosas. Entonces, aquí le pueden poner corte en, creo que la mano, ¿verdad? Quiero ver. Miren cómo está agarrando esto. Y aquí yo veo que el daño, pues posiblemente lo va a sufrir en la pierna, ¿verdad? Por cómo está utilizando la herramienta o en la mano. Entonces, corte en pierna. Y esto pues tiene la misma consecuencia. Pero me llama la atención nuevamente lo del equipo de protección personal, porque siento que es otro peligro que no estamos colocando. Cuando mencionabas equipo de protección personal, ¿qué equipo de protección se te venía a la mente? Para que tal vez así podemos identificar el peligro. Lentes. También he visto que Ok, se ponen como un escudo sobre la cara. Guantes. ok, ujú, ok. Y Vámonos solo tiene... ujú. dale, ¿solo tiene qué? Perdón. Solo tiene, por ejemplo, está con sandalias y unos shorts. No está usando ni siquiera eh, zapatos, digamos, o camisa. Ok, vaya. Ok, vamos por partes, ¿verdad? Em, vámonos al aspecto de los lentes o la careta. Vaya, ¿contra quién nos protege el uso de lentes o caretas?
contra la Eh, herramienta. Normalmente, ¿Perdón? cuando... eso es una pulidora, ¿verdad? Sí. Bueno, normalmente cuando uno pule, pues suele salir como un polvillo, pero también la protección es por si el disco se llega a quebrar, porque a veces depende del tipo de disco o del material, se puede quebrar y pueden salir pedazos de material directo a tus ojos. Ujú. Como el viruta, ¿verdad? Así como te decía, esquirlas, la verdad Ajá, correcta con son viruta, esquirlas. viruta de metal. Entonces, ¿verdad? El peligro aquí esto es un peligro de tipo mecánico, por eso es que hay que revisar un poco. Antes de hacer esto, yo les sugiero que revisen el material de las sesiones previas, porque ahí está, ¿verdad? Entonces es proyección de esquirlas metálicas o ruptura o fragmentos de disco, ¿verdad? Que es lo que decía César, de disco. Entonces, esas esquilas pues le pueden caer en los ojos, le pueden caer en el rostro. Por eso es que a veces en este tipo de trabajos o se usa lentes o se usa careta, ¿verdad? Uno de los dos. Entonces acá, ¿verdad? La consecuencia pues es lesión en ojos o rostro. Y si queremos ser más específicos, ¿verdad? Pues esto puede ser herida o pérdida de la visión, ¿verdad? Y aquí pues la categoría, como todo esto está asociado a máquinas, este sería un peligro de tipo mecánico. Ok, entonces aquí solo para que vayamos viendo, y aquí solo hemos estado viendo más que todo, bueno, aspectos, ¿verdad?, asociados al uso de la herramienta, pero aquí también hay otras cosas. Por ejemplo, otro peligro es un aspecto postural. ¿Se fijan cómo está esta persona? El peligro ahí es una mala postura de cuerpo completo, ¿verdad?, especialmente brazos y espalda. Sostenida por un periodo de tiempo prolongado. Entonces sería peligro, malas posturas de espalda, brazos. ¿Ah? Otro peligro que podría estar presente ahí también, veo que el muchacho pues se ha puesto como un trapito, posiblemente es porque como está puliendo ese tubo, tal vez el tubo tiene óxido y ese polvillo le molesta, entonces sería un peligro de tipo químico, ¿verdad? Exposición a polvo de óxido, ¿verdad? Exposición a óxido. Eh, Otro peligro que podría haber ahí es si la persona pues está, digamos, totalmente al aire libre, ¿verdad? Se le está pegando el sol. Entonces, exposición prolongada al sol, ¿verdad? Que eso es un peligro asociado a temperatura. Podría haber también ahí, quiero ver, ya hablamos del aspecto ergonómico. Bueno, un peligro asociado, no sé si sería mecánico, sería un poco más asociado como a qué sé yo, seguridad, ¿verdad? La posibilidad de accidentes, lo que decían, la falta eh, pero es que la falta de ropa, digamos que no es un peligro, porque el peligro es, o sea, ¿por qué la falta de ropa le va a hacer daño? Sino que es porque está en la intemperie, pues. O sea, se podría colocar, ¿verdad? No se usa eh, una vestimenta, digamos, adecuada al trabajo que está haciendo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la consecuencia de no usar una vestimenta adecuada? Bueno, que podría sufrir más directamente la exposición al sol, ¿verdad? Porque está pues recibiendo con todo los rayos solares. Eh, no creo que lo haga Una más pregunta, propenso a un corte, ¿no? Sí, sí, adelante. digamos, cuando se usa ese tipo de herramientas, no es necesario utilizar, digamos, zapatos de cubo, por si
le puede caer la herramienta pesada en los pies o lo que está puliendo, en caso de ser algún metal. Más que todo por eso lo mencionaba yo. No. Normalmente los zapatos de cubo se usan cuando se manipulan cargas considerables, pues, o cuando las personas trabajan en bodegas. Ahí se usan, ¿verdad? Pero para un trabajo Ok. como este, digamos, el peso de la pulidora no es su principal factor de riesgo, sino el corte, digamos, que puede generar el disco. Entonces, en ese sentido, no creo que sea necesario. Sí, hay una estación de trabajo que está diseñada para que no esté en esa posición, ¿verdad? No debería de exponerse los pies a una persona si está en una buena estación de trabajo, ¿verdad? Entonces sí, no, ahí el trabajo, el cubo no creo que sea necesario, ¿verdad? Porque no veo un peligro de la caída de un peso, digamos, considerable, que es para lo que suelen servir normalmente esos zapatos de cubo. Y entonces, si se fijan, pues es de ir así, ¿verdad? Es de ir identificando las condiciones, digamos, lo que puede causar el daño potencial. Y sí, la falta de equipo no es un peligro, sino que lo que es el peligro es lo que está detrás que me hace necesitar ese equipo. Entonces ahí la proyección de esquirlas o la exposición a los polvos de los óxidos, ¿verdad? Ese sí es el peligro, ¿sí? Y posiblemente un control sea usar el equipo de protección personal o dárselo o comprarlo y entrenar a la gente para que lo utilice, ¿verdad? Pero no es, el equipo no es propiamente el peligro, ¿verdad? Entonces, así como hemos ido analizando este trabajo, solo en este trabajo hay un montón de cosas, ¿verdad? Así se debe de hacer tarea por tarea. Entonces, ya una vez nosotros tenemos, voy a darme de aquí, ya una vez tenemos listados los peligros, ¿verdad? Así como lo hemos hecho aquí, vamos, digamos, a la siguiente etapa, que es evaluar el riesgo, porque aquí, por ejemplo, solo hemos puesto 3, pero realmente ahí habían quizás como unos 6 o 7, ¿verdad? O más. Entonces, vamos a evaluar el riesgo. Vamos al primero, mala técnica de manejo en la pulidora. La consecuencia es un corte. Vamos a ver el método FINE. En este caso, vamos a ver este que es abreviado. Si la persona sufre un corte en la pierna con pulidora, ¿verdad? ¿Cuál categoría de severidad consideran ustedes que habría que asignarle o qué valor de severidad? ¿1, 5, 15, 25, 50? 5. 5, Perdón, ok. perdón, ¿para cuál, Inge? Para el, quiero ver, el primero, corte en piernas o manos por mala técnica de manejo de pulidora. O Voy creería a que poner otra vez la 15 o tabla. no. 15, porque podría ser alguna invalidez permanente. Una amputación de un dedo. Así es. Podría ser, ¿verdad? Entonces, si tenemos dudas, siempre es mejor sobreestimar un poco, ¿verdad? Entonces acá es cierto, puede sufrir un corte en la pierna que tal vez lo va a incapacitar, pero si es a nivel de mano, pues eso sí puede sufrir una amputación de un dedo, ¿verdad? Entonces, eso sí podría ser de mayor severidad. Entonces, coloquemos pues la puntuación de mayor severidad. En este caso sería 15. Entonces, acá en la tabla, vamos a poner 15. Ahora vamos a exposición. Para la exposición necesitamos saber qué tan frecuentemente la persona hace esa tarea que lo expone a ese corte. Entonces aquí, por eso es que antes de hacer esto hay que ir a hacer el levantamiento de las tareas, ¿verdad? ¿Qué es el método
el primero que vimos, el método de Joe-Hazard Analysis. Entonces, imaginémonos que cuando hicimos ese levantamiento de las tareas y estábamos entrevistando al trabajador, pues él nos comentó que el hacer pulido de tubos es una actividad pues que él hace por lo menos 3 veces por semana. ¿Qué nivel de exposición le tendríamos que colocar? Si hace el trabajo 3 veces por semana. Frecuentemente. Inge, pues yo sí tendría la duda entre frecuentemente y ocasionalmente, porque ocasionalmente dice a una vez por semana, de una vez al mes a una vez por semana, pero como es mejor sobreestimar, no pondríamos frecuentemente y estaría bien. Vamos a ver, frecuentemente dice algunas veces al día. Ocasionalmente, de una vez al mes a una vez por semana. Sí, realmente sería mejor colocar frecuentemente. Entonces, colocaríamos acá 6. Y sería, no, perdón, sí, 6. Ok. Y si nos vamos a probabilidad, ahora, ¿qué tan probable es que este señor, haciendo ese trabajo como lo hace, sufra ese corte o esa amputación? Ahora, aquí hay que ser objetivo, ¿verdad? En el sentido de que veamos a la persona cómo está. Aquí pues habría que ver, bueno, y históricamente ha hecho ese trabajo, ¿cuántas veces ha sufrido algún accidente? ¿Alguna vez le ha pasado algo? No, nunca le ha pasado nada, o ha sufrido cortes, pero han sido cortes menores. ¿Hace cuánto tiempo le pasó eso? ¿Verdad? Ya no me acuerdo, ¿verdad? Se fue hace como 3 años. Entonces, aquí no es la probabilidad de lo que nosotros pensamos que es, sino que objetivamente, o sea, en realidad, cuántas veces la persona ha sufrido o se sabe que ha sufrido, digamos, eso. Hay peligros en los cuales sí, pues aunque no lo haya sufrido, sabemos que si lo toca se va a electrocutar. ¿Vale? Hablamos de un cable que está sin recubrimiento. Esos momentos que se toque va a haber una electrocución, ahí no hay para dónde. Pero en una cosa como esta, no necesariamente cada vez que pula un tubo el señor se va a estar cortando, ¿verdad? O va a estar amputándose un dedo. Entonces, en ese sentido, pues habría que platicar a la persona, ¿verdad? Y eso ustedes lo pueden hacer cuando estén haciendo su trabajo, si alguna vez la persona ha sufrido algún tipo de accidente haciendo su trabajo y qué tipo de accidente, ¿verdad? Y hace cuánto le pasó. Supongamos que este señor con todo y todo, pues solamente se ha cortado una vez y eso es cuando estaba aprendiendo hace como 3 años. Entonces, ¿qué valor de probabilidad le colocarían? Remotamente posible. Se sabe que ha ocurrido. Remotamente posible. Ok, entonces acá es remotamente posible. Era 1. Y luego pues lo que hacemos es multiplicar 15 por 6 por 1. Entonces eso sería, ya les digo, 15 por 4, 60, 15 por 6, 90. ¿Sí? Y ya con esto pues vamos nosotros y vemos, ¿verdad?
que para este caso 90 pues correspondería a un riesgo moderado. Pues a mí me parece que es lógico, ¿verdad? No creo que sea algo trivial, no creo que sea algo tolerable, pero como es algo que no le está causando a cada rato los cortes, o sea, me parece que está adecuado pues la valoración que se le ha dado. Moderado, se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, las medidas preventivas deben implantarse en un plazo razonable. Entonces acá, nivel moderado. ¿Sí? Y luego, pues, ¿verdad? Aquí, pues, podríamos proponer algunas medidas, ¿verdad? Entonces, del mismo modo, vamos haciendo el otro. Esto de la pulidora en la guarda, aunque es otro peligro diferente, pues yo realmente no le veo una evaluación de riesgo distinta. Creo que la severidad, pues, va a ser la misma, ¿verdad? Siempre es el mismo corte. La exposición es la misma porque está usando la misma herramienta y la probabilidad, pues, en este caso, pues creo que también pues es la misma, ¿no? Si la persona no ha sufrido cortes, ¿verdad? Entonces, veo que es idéntico. No veo por qué van a haber cambios, ¿verdad? Es lo mismo. Ahora, con esto de las esquirlas, digamos, aquí podría cambiar un poco porque ya una pérdida de visión, digamos, ya es una incapacidad permanente, ¿verdad? Habría que preguntarle a la persona si alguna vez ha sufrido algún daño, ya sea en rostro o en ojos, ¿verdad? En este tipo de trabajos eso suele ser más común. Yo les digo porque bueno, mi papá pues es mecánico automotriz, él usa pues bastante este tipo de herramientas y les diré que nunca se ha cortado con la pulidora, pero sí ha tenido varios accidentes asociados, digamos, a la vista, asociados a esta cuestión de las esquirlas. Y han sido accidentes graves, ¿verdad? Entonces, ahí, por ejemplo, por la severidad o por la probabilidad, puede cambiar el nivel de riesgo, puede ser más importante, ¿verdad? Y sí, yo pensaría que esto de las esquirlas, pues yo le daría quizás una severidad y una probabilidad un poquito mayor, ¿verdad? Porque, digamos, la pérdida de función de un ojo, pues yo creo que no es comparable a la pérdida de función, digamos, de un dedo, ¿verdad? O porque la persona todavía puede trabajar, pues, pero ya con un ojo, digamos, una pérdida de función de un ojo, ya es una discapacidad de mayor severidad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para mí, sí tendría una evaluación de un grado de riesgo mayor, ¿verdad? Entonces, bueno, y así vamos, ¿verdad? Uno por uno. Entonces, acá luego, en todas las que tienen un nivel moderado en adelante, es necesario, ¿verdad?, establecer algún tipo de medida. Por ejemplo, para el caso de la mala técnica de manejo de la pulidora, una medida podría ser diseñar una estación de trabajo donde la persona esté de pie, ¿verdad? Porque ahí está súper mal, ¿verdad? Y no deba sostener la pieza con la mano. Por ejemplo, ¿verdad? En este, pues, más sencillo, utilizar equipo con guarda. Y aquí, pues, para esto pueden haber varias mejoras. Otra puede ser entrenar al operario en el uso seguro de la herramienta. ¿Ah? Entonces, aquí para un mismo peligro pueden haber varias medidas y pues las medidas pueden ser de diferente naturaleza. Voy a dividir esta celda también.
Entonces, esta, por ejemplo, la primera del diseño de una estación de trabajo diferente, ¿verdad? No como está ahorita el señor, pues esa es una medida de ingeniería, ¿verdad? Porque voy a hacer cambios, pues que no son, no es capacitación, no es señalización, ¿verdad? Y no es equipo de protección personal tampoco, ¿verdad? Entonces sería una medida de ingeniería. Entonces esta sería aquí. Y este, pues, entrenamiento sería un control de tipo administrativo. Y así, ¿verdad? Entonces, así es como se llena, digamos, esta matriz. ¿Ya? Y así pues seguimos, ¿verdad? Hasta que hemos terminado de hacer todos los peligros, proponiéndoles sus respectivos controles y asignándoles su respectivo también nivel de riesgo. Entonces, estas matrices ya una vez se terminan de llenar, ¿verdad? El comité lo que hace después es que para los peligros que tienen un nivel de riesgo importante, o sea, moderado o más, establece un plan de acción o un plan de trabajo para ver en qué orden pues, va a ir haciendo estas cosas que se pusieron como medidas, ¿verdad? O sea, a qué le van a dar prioridad, qué recursos necesitan y todo lo demás, ¿verdad? Pero ya esto es una siguiente parte. Lo primero, pues, es tener como este perfil, ¿verdad? De qué es lo que hay en el trabajo, qué tan grave es, o sea, qué tan riesgoso es, y qué se puede hacer para ya después empezar a organizar, pues, el trabajo a realizar. Ahora, esto es asociado a la tarea, pero también en una estación de trabajo pueden haber peligros simplemente por el hecho de estar ahí y que para cualquier tarea que haga la persona en ese lugar, pues se va a enfrentar a ese peligro. En ese sentido, ¿verdad? Viendo esta imagen, pues un peligro que yo veo de esa estación de trabajo es el orden y la falta de orden y limpieza. Si fijan, ese es un peligro que no es propio de la tarea porque independientemente de lo que él esté haciendo, una vez lo esté haciendo ahí, él se va a exponer a esas condiciones. ¿Qué consecuencias puede tener eso? Bueno, puedes tener un accidente de trabajo, ¿verdad? Por estar en su mismo desorden, lo primero que a mí se me viene a la mente. ¿Verdad? Otra cosa que también está mal ahí es, quiero ver, es que ese cable viene con la pulidora también. Creo que eso principalmente, fíjense, porque el piso sería un peligro leve, digamos, porque otro peligro que está también en la legislación, digamos, es que las paredes, pisos, ¿verdad? Deben estar en buen estado, libres de grietas, para evitar caídas, ¿verdad? Entonces, ese si lo ponen como peligro, pues no habría problema, solo que ese pues no va a tener un gran riesgo, ¿verdad? Una caída al mismo nivel pues no va a generar una incapacidad, ¿verdad? Pero digamos que ese sería un peligro que ya no es propio de la tarea, sino que es propio del lugar, digamos, donde está la persona, ¿verdad? Haciendo esa o más tareas. Entonces, ese peligro, por ejemplo, asociado a los pisos y las paredes o al orden y la limpieza, ya no lo colocaría yo en la matriz que estuvimos llenando, porque esa es una matriz por tarea, ¿verdad? Sino que lo colocaría aquí, en esta otra, porque es una condición de la estación de trabajo. Entonces, aquí podríamos poner, por ejemplo, falta de orden. La categoría así se llama, ¿verdad? En la legislación, orden y limpieza. ¿Verdad? La consecuencia, pues esto puede ser un accidente de trabajo. Aquí puede ver
una caída, pienso yo, ¿verdad? Una caída, golpe contra objetos, ¿sí? Y aquí vamos al proceso, ¿verdad? Nuevamente, hasta llegar a la medida. Las condiciones de iluminación también suelen ser peligros de la estación de trabajo, porque una mala iluminación, digamos que no solo afecta una tarea, ¿verdad? No obstante, en la iluminación, digamos que hay como varias cosas, porque la iluminación es algo que se mide con un instrumento. O sea, ahí no es subjetivo severidad, exposición, probabilidad. No hay necesidad de hacer eso. ¿Por qué? Porque para saber si hay algo que se debe corregir, yo lo que tengo que hacer es medir en el lugar de trabajo de iluminación y si está por debajo del valor de referencia, hay que hacer algo. Ahí no hay para dónde, porque así lo establece la ley, ¿verdad? Para todas estas otras cosas, digamos que yo puedo establecer un orden de prioridades dependiendo del grado de riesgo que me haya salido, pero donde es ruido, iluminación y temperatura, ahí no se puede, ¿verdad? Entonces, aquí, por ejemplo, para iluminación, es una condición de la estación, ¿verdad? Pero lo que tendría que hacer son las mediciones. Y con eso compararlas contra el valor límite de referencia, ver si está aceptable o no, y aquí pues en función de eso proponer controles. Entonces tampoco no lo pondría, digamos, no lo pondría en la matriz, ¿verdad? Porque es algo que tengo que medir. No voy a evaluar el riesgo con el método FINE. Tampoco el ruido. O sea, el ruido, no solamente viendo puedo saber si es dañino o no, tengo que medir y en función de los valores de esas mediciones y el valor de referencia, yo puedo decir si es un problema para la salud o si no lo es. Entonces, ruido tampoco se evalúa con el método FINE. El método FINE normalmente se utiliza, o el otro, el del INST, cuando son cosas para las que no hay instrumentos o límites de referencia. Esos son riesgos mecánicos, riesgos químicos, riesgos eléctricos, riesgos de orden y limpieza, por ejemplo, ¿verdad? Algunas condiciones ergonómicas, riesgos de temperatura, pero no temperatura ambiental, ¿verdad? Sino que temperatura como contacto con superficies calientes o frías. ¿Qué otros aspectos? Aspectos como ventilación, por ejemplo, ¿verdad? Que a veces puede ser difícil de medir si no tenemos anemómetros para las tasas de velocidad de aire. Entonces, eso, ¿verdad? Sí se puede pasar a FINE, pero ruido, iluminación y estrés térmico, no. Para la tarea, ustedes no van a medir estrés térmico porque no les puedo prestar los termohidrómetros. Pero para ruido e iluminación, en ese sentido, pues sí hay aplicaciones en el celular de sonómetro y de luxómetro que se pueden usar para hacer algunas mediciones que nos den alguna orientación de cómo está el puesto de trabajo. Entonces, esa es la actividad, ¿verdad? Y así es como se utiliza el método FINE. No sé si tienen alguna pregunta. No, por mi lado no. ¿No? Ok. Bueno, entonces ya les coloqué esto, digamos, en la plataforma. Ustedes lo que van a entregar, pues, es un informe, donde esté, pues, su respectiva portada, el formato A, que es este descriptor del puesto. En este descriptor, pues, ustedes van a colocar cuáles son las tareas y la frecuencia. Esto les va a servir para el FINE, para que ustedes valoren la exposición. Digamos que si una tarea es el pulido de tubos y la frecuencia es diaria, y ustedes identifican un peligro en esa tarea, como ya saben que se hace todos los días, entonces ya pueden asignar mejor, digamos, el valor de exposición, ¿verdad? Entonces, esta primera matriz es para entender qué es lo que hace el trabajador y con qué tan seguido lo hace, ¿verdad? Y pues si la empresa le capacita o no le capacita. El listado de cambios incluidos a las checklists es por lo que les decía, las checklists que yo les he puesto aquí son generales, no necesariamente todos los puntos que están en la checklist les van a aplicar, o tal vez hayan cosas que sí tengan que estar en la checklist, pero que no estén, ¿verdad? Entonces, antes de usarlas, la recomendación es que las lean y que vean pues el decreto 89 para ver si no le hace falta algo o hay cosas que quitarles. Luego, ¿verdad? Ustedes van a describir, pues, qué le hicieron, ¿verdad? Esos instrumentos antes de pasarlos. Y después
Lo otro que van a entregar en su informe, pues estas checklists llenas no las necesito, ¿verdad? Esos son para que ustedes, son sus instrumentos de trabajo. Lo que van a entregar ustedes es, aquí creo que le puse formato, quiero ver, formato D, quiero ver, este formato A, formato B, el checklist por tarea, el formato C es el checklist del puesto, ahorita lo voy a corregir, sería este, es el C. Este no, este solo ustedes lo llenan cuando estén haciendo la recolección de información. El que necesito es este, el formato D, que ya es el perfil, ¿verdad? Donde aquí tiene la descripción del puesto, las mediciones y las matrices. Ese es el siguiente entregable. Y como anexos, ¿verdad? Esto tal vez lo voy a quitar. Solamente los formatos B y C ajustados, ¿verdad? Datos recopilados de ruido e iluminación, o sea, cómo hicieron, ¿verdad? Para saber si estaban en buenas condiciones o no. Y fotografías del puesto, ¿verdad? La medida de lo posible, pues. Y si no se las permiten, pues, si no se las permiten, sí necesito que me pongan los formatos, porque de lo contrario, no sé si lo que han hecho es real o no. Entonces aquí le voy a poner fotografías del puesto, en caso no sea posible. Presentar formatos B y C completos. Voy a poner pueden ser fotografías. ¿Y por qué fotografías? Porque normalmente uno de esos formatos los llena en campo, ¿verdad? Entonces después estar transcribiendo es un montón de esfuerzo. Entonces no hay necesidad de hacer eso. Ustedes los pueden llenar en campo, después les toman fotitos, ve ahí y me los ponen ahí como anexo. En caso no sea posible tomar fotografías, ¿verdad? De lo contrario, pues no los necesito, solamente el formato A, que es el descriptor, qué cambios le hicieron al checklist, el formato de completo, donde ya están los resultados, ¿verdad? De usar esos instrumentos como anexos, los formatos ajustados, porque tienen que ajustarlos antes de irlos a pasar, los datos de iluminación y las fotos. Entonces, eso es lo que se va a entregar en el informe final, ¿verdad? Y se va a entregar el 17 de febrero al mediodía. No puedo darles más plazos porque ese día tengo que cerrar el cuadro. Entonces, mi recomendación, ¿verdad? Es que elijan un puesto de trabajo que les quede accesible para que ustedes puedan, pues, empezar lo más pronto que puedan, lo más pronto que puedan. Y si tienen alguna pregunta de cómo llenar algo, pues me pueden escribir también el fin de semana, no hay ningún problema. En el examen final va a ser pues relativamente corto, vamos a ver nada más en el examen final el módulo de ergonomía y esto, ¿verdad? Eso sería todo lo que veríamos en el examen final para que puedan ustedes tratar de dedicarle la mayor cantidad de tiempo, ¿verdad?, a esta actividad. En el módulo de ergonomía va a ser principalmente teórico, ¿verdad? No vamos a hacer ejercicios, va a ser más como un examen corto. Me interesa que le pongan un poquito más de atención a esto porque ya esto es la aplicación pues, de la mayor parte de cosas que hemos venido viendo hasta el momento en el curso. Si tienen alguna pregunta sobre esto, y ahorita lo voy a actualizar. ¿Preguntas sobre el Pine o algo? Las matrices. ¿No? ¿Estamos? Ok, aquí, Todo bueno, bien, tan ingeniera. solo para decirles, sí, aquí en la tarea yo les he colocado las fichas para que hagan la recolección de información de ruido de iluminación.
La iluminación que van a medir es en la estación de trabajo, o sea, no tienen que hacerlo de las cuadrículas. ¿Verdad? Yo les he colocado y también ahí está, pues bueno, está en la tarea los protocolos de recolección de ruido de iluminación. ¿Verdad? Entonces, cuando es iluminación del puesto, la iluminación se mide sobre las superficies de trabajo, nada más, no hay necesidad de hacer la cuadrícula. ¿Verdad? El ruido, pues, depende, ¿verdad? Si es constante o variable, se tienen que tomar más lecturas. Aquí esta pequeña primera tabla es para que ustedes tomen unas lecturas iniciales, ¿verdad? Pueden ser unas 5 o 10 lecturas, y con eso ustedes definan si el ruido va a ser estable o fluctuante. Si el ruido es estable o constante, ¿verdad? Aquí está la tabla para que ustedes llenen sus valores de ruido. Y si es fluctuante, pues aquí está la tabla para que llenen los valores de ruido fluctuante, que son más datos, ¿verdad? Y para el caso de iluminación, pues, ¿cuál fue el puesto? ¿A qué hora fueron? ¿Verdad? ¿Cuáles son los valores registrados? Normalmente para iluminación, la iluminación se hacen mediciones en la mañana, ¿verdad? Y en la tarde. Entonces se ponen las dos y si una sale bien y la otra sale mal, pues se pone que el puesto tiene condición desfavorable, ¿verdad? Porque siempre los resultados se dan para la peor medición, ¿verdad? O sea, si una medición está mala, pues el puesto tiene mala iluminación. ¿De acuerdo? Entonces, aquí les pongo los formatos. Entonces, en la tarea sí necesito que estos formatos estén llenos, ¿verdad? No solamente quiero que aquí, por ejemplo, me pongan, aquí, por ejemplo, cuando estén llenando esta parte, no me pongan aquí de un solo, 93 decibeles. Vaya, perfecto, pero ¿y eso de dónde sale? Bueno, entonces tiene que estar por ahí, ¿verdad? La memoria de cálculo de cómo es que llegaron a ese valor, ¿sí? Porque si no, me lo inventé, ¿verdad? Entonces, tienen que estar los datos por ahí y la formulita de cómo es que llegué a este valor del NSA. Si lo hicieron en Excel, pues no hay ningún problema. Me pueden poner como un anexo el Excel donde ustedes hicieron sus cálculos, ¿verdad? Y comentarme en el trabajo. Si usted quiere ver los cálculos detallados, váyase al Excel, ¿verdad? Y va junto. Y no hay ningún problema. Pero sí necesitaría ver esos datos, no solamente el número aquí. ¿De acuerdo? Ok. Vaya, pues entonces nos vamos a quedar hasta acá. Por favor, traten de avanzar en esto. Puede ser en un puesto de la universidad si ustedes quieren, ¿verdad? No hay problema. Si necesitan alguna carta para hacerle sus trabajos, pues avísenme para poder preparárselas lo más rápido posible. Y cualquier cosa, pues ahí estoy pendiente. ¿De acuerdo? Les deseo que tengan un feliz día y nos veríamos mañana, ¿verdad? La clase de mañana también la tendríamos virtual, ya sería la última. Así que nos vemos mañana siempre virtuales. Cuídense, nos vemos mañana. Gracias, ingeniera. Feliz Muchas día. gracias, Inge. Nos vemos mañana. Tengo una consulta, Inge. Sí. Con respecto a mi examen, Inge. No sé, no sé si lo voy a... Vaya, ¿cuándo te vas? Porque, porque yo mañana tengo el vuelo. Mañana tienes el Y, vuelo. ajá, bueno, Vaya. para la tarea yo estoy trabajando con Camely. Entonces por ahí nos hemos Ujú. organizado cómo vamos a trabajar. Pero para el examen, como yo pensé que ahora lo iba a hacer, pero igual yo puedo hacerlo desde allá si es el caso que no puedo hacerlo hoy, ¿verdad? Sí, sí, eso es lo que te iba a decir. Fíjate que, bueno, yo todavía estoy de baja médica, ¿verdad? Entonces lo que podemos hacer es hacerlo Sí, proctor. Como si, digamos, el lunes, yo te ok, lo habilito, nos conectamos, y yo lo que te pediría es que habilitaras cámara y que me compartieras pantalla mientras estás haciendo el examen. Y así pues no hay ningún ok, problema, lo podemos hacer como que, ajá, ya, no sé si te parece. ok, listo. Sí, está bien. Vaya, El lunes me dijo, vaya. siempre en El el horario lunes de clases. no, lo podríamos hacer en la tarde, como yo sé que en la mañana tal vez todavía van a estar terminando el trabajo, entonces lo podríamos hacer por la tarde, tal vez tipo, ¿cuánto es la diferencia horaria ya? Una hora, Ahorita una hora, horas, hija, una hora. Una hora, una hora. digamos Vaya, una hora adelante. Ahorita son las 11:30 ya.
Vaya, entonces lo podríamos hacer, si gustas, a eso de las 2 de la tarde, de aquí, que serían las 3 allá. Ok, ok, No sé sí, si te sí. parece. Ajá. O estás Sí, me parece trabajando. bien. Vaya, entonces No, yo va a ser un examen bastante. no tengo problemas con hacerlo, o sea, con hacerlo virtual no tengo problemas con la hora, pues. Podría hacerlo a la misma hora que lo hacen mis compañeros o lo Ah, podría hacer después. No tengo ningún problema con virtual porque yo ahorita estoy en home office y ya regreso ya a presentarme como tal hasta la semana del 25. Entonces, digamos que vaya. no tendría problemas con la hora. Va, ok. Entonces, hagamos así, hagámoslo de 2 a 3, o va a ser bien cortito, realmente 1 hora creo que va a ser suficiente. Hagámoslo de 2 a 3, nos conectamos y me habilitas la cámara. Y ahí estamos. Va, ok, entonces yo le habilito la cámara ahí. Va, Listo. entonces, Muchas gracias, Olga. excelente. Nos vemos el lunes. Ya sabes, Bueno, lo que voy se a poner mejore. como una reunión de mí. Gracias, solo para que no se nos vaya a olvidar. Bueno, Y ahí nos conectamos. ok, listo. A las 2. Ok, perfecto. Bueno, pues, cuídate. Gracias. Adiós. Igualmente. Adiós.